Muy bien, Gabriel, pues como colofón o finalización a esta serie de podcasts, llegamos ya a la conclusión del tema. Y para concluir me gustaría hacerte 5 preguntas básicas sobre el tema que hemos hablado, ¿de acuerdo? La primera pregunta que te hago es: ¿por qué Dios es bueno y misericordioso a pesar de que permita el mal? Bueno, fíjate, Edwin, que el cristiano puede estar seguro de que aunque Dios permite el mal, como la misma palabra nos revela, ese mal va a desembocar siempre en un bien mayor. Va a desembocar siempre en que el plan de Dios para nuestras vidas, el cual es bueno, la misma palabra dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta, se cumple en nuestras vidas. Incluso un versículo clave para estos, y déjame buscarlo aquí para no tergiversar ninguna de las palabras, es uno que ya muchos conocemos, que es Romanos 8:28, y dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, todas las cosas nos van a ayudar a bien. Aunque sean malas, aunque nosotros no las podamos entender, hemos demostrado a lo largo de todo este podcast cómo ese mal que permite Dios tiene un propósito, tiene un bien mayor, tiene una razón para permitirlo. Y que el hecho de que suceda ese mal no va a negar de ninguna forma la misericordia y la bondad de Dios. Amén. Así es. Genial. Muy bien, pues como segunda pregunta a esta conclusión, y esta tiene que ver con la esperanza que nos aguarda el futuro, ¿no? Si podemos tener esperanza para el futuro, y es la siguiente pregunta: ¿Dios acabará con el mal alguna vez? Bueno, fíjate que sí. Esta es una pregunta muy interesante, porque yo te puedo decir, Dios puede acabar con el mal ahorita mismo, pero acabar con el mal implicaría matarnos a todos, porque nosotros somos la fuente del mal. Ahí acaba Dios con el mal. El problema es que también Dios se presenta como un Dios misericordioso y que Él no nos va a matar a todos. Por lo tanto, su función es quitar ese mal de nosotros. Pero fíjate algo, hablamos de que la Biblia es todo el plan de redención de Dios, ¿no? Revelado de forma progresiva. Y cuando yo me voy al último libro de la Biblia, Apocalipsis, en Apocalipsis, creo yo, déjame corroborarlo aquí, capítulo 21, acá lo tengo, capítulo 21, Dios nos está hablando de ese estado final, de la nueva creación. Y fíjate que en ese estado final, en el verso 4, Dios dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Es decir, este estado final que Dios nos promete es un estado libre de dolor, libre de muerte, libre de mal, donde ya todo lo primero, toda esa corrupción de la creación va a pasar. Entonces, la promesa final de Dios es que sí, ya va a haber un mundo, una nueva creación, como le es llamada en el capítulo 21 de Apocalipsis, donde ya el mal no va a existir. Donde ya el mal no va a existir, y aún así va a seguir existiendo la creación. Entonces, la pregunta que estoy seguro que vamos a desembocar en las próximas preguntas que me va a hacer es: ¿cómo va a suceder esto? ¿Cómo va a suceder esto? Que Dios va a acabar con el mal, pero aún así vamos a seguir existiendo nosotros como creación. Ahí está, porque es muy muy importante. Hasta ahora nos hemos centrado un poquito, en defender la existencia de Dios a pesar de la existencia del mal. Y disculpa que te interrumpa, hay algo aquí importante, disculpa que te interrumpa, que se me pasó mencionarlo porque lo tenía presente. Sí, dime. Muchas personas preguntarán: bueno, pero ¿por qué en un futuro? ¿Por qué no hace eso ya? Y es que la respuesta que da la propia palabra, la propia Biblia, es que Dios no hace eso ya por misericordia.
En 2 de Pedro 3:9 dice algo muy interesante, porque todas las personas, eso es una burla, ¿no?, constante que hacen las personas. Bueno, ¿y cuándo Cristo va a venir? ¿Cuándo va a ser otro año más sin que Cristo venga? ¿Qué pasó? El propio hecho de que Cristo no haya venido es por su propia misericordia. Dice 2 de Pedro 3:9, y el capítulo tiene como título El día del Señor. Y el capítulo 3 de la segunda carta de Pedro, versículo 9, dice: el Señor no retarda su promesa. Esa promesa de la que les hablé, el Señor no la retarda, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Fíjate lo que yo dije al inicio. Él puede acabar con el mal, pero si acaba con el mal ahorita, nos tiene que matar a todos. Tiene que acabar con nosotros. Nos tiene que matar a todos, pero Él no retarda su promesa, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, y aquí vamos a dar introducción a algo muy importante, sino que todos procedan al arrepentimiento. Exacto. Porque si Dios hubiese eliminado el mal hace 100 años, tú y yo no estaríamos aquí. Y los que están escuchando, lo que van a escuchar este podcast, tampoco estarían aquí quejándose absolutamente de nada. Es interesante. Mira, hasta ahora hemos dado muy buenos argumentos que demuestran que la existencia del mal para nada es una demostración de la no existencia de Dios. ¿De acuerdo? Pero yo he visto algunos vídeos tuyos, he escuchado algunos argumentos tuyos que me gustaría que tú nos ampliaras un poquito sobre esto, porque hay un argumento que tú presentas que me resulta muy interesante, y es cómo la existencia del mal demuestra la existencia de Dios. Entonces me gustaría que tú me hablaras de esto, porque muchas veces el cristiano se encuentra inmerso en la defensa de... Vale, a pesar de la existencia del mal, ¿cómo defiendo que existe Dios? Pero aquí estamos hablando de, ya no paso a una defensa continua, sino me voy al ataque. Con tu mismo argumento de la existencia del mal, yo voy a atacar tu propio argumento para decirte, Dios existe por la existencia de la existencia del mal demuestra que Dios existe. Por eso, así que me gusta. Sí, es por eso que ese argumento es tan impresionante, ¿no? Porque va a venir el que no cree y te va a decir, no, Dios no existe porque hay mal. Al contrario, Dios existe porque hay mal. Oye, ¿cómo es eso? Entonces, ¿Cómo es eso que el mal me permite demostrar la existencia de Dios? Bueno, sí. Sencillo. Nosotros tenemos que hacerle una pregunta. ¿Cómo sabemos? Todos sabemos que hay mal. Eso es indudable. Existe el mal. Todos sabemos que si yo veo a un niño que está pasando hambre en la calle y el niño me pide a mí comida, hay una acción buena y una acción mala. Eso es indudable. La acción buena va a ser que yo le dé comida, y la acción mala va a ser que yo pase, lo ignore y quizás hasta lo empuje, porque me está estorbando el paso. Ahora, la pregunta está, ¿cómo yo sé que eso que yo hice de rechazarlo, ignorarlo y empujarlo es malo? ¿Por qué es malo? Buena pregunta. ¿Por qué es malo? Entonces, ahí cuando nosotros nos preguntamos ¿por qué es malo? Bueno, la única forma de yo saber que eso es malo es porque existe su opuesto, que es bueno. Pero volvemos a caer en la misma pregunta, ¿cómo yo sé que eso es bueno? Y es que el ser humano, nosotros debemos entender que esta moral que tenemos nosotros es una moral objetiva. Hay personas que van a pensar que nuestra moral es subjetiva, depende de lo que piense cada persona. Eso es absolutamente falso. La moral subjetiva suena muy bonito cuando yo la digo de la boca para afuera, pero cuando la vivo es insostenible. Si la moral fuese subjetiva, tú estarías en la calle, normal, alguien viene y te roba el móvil y tú, bueno, no importa, sigamos adelante porque para él eso está bien. Sin embargo, no vivimos de esa manera, sabemos que lo que hizo es algo malo. Ahora, la cuestión está en que si yo sé que eso que hizo él es algo malo y que esa moral es objetiva, es porque tiene que haber, Edwin, obligatoriamente tiene que haber un estándar moral, tiene que haber una brújula moral que a mí me indique que algo es bueno o malo, y esa brújula moral tiene que ser ajena al ser humano, porque si no es ajena al ser humano,
Claro, porque si no es ajena al ser humano, entonces es subjetiva. Si yo como humano soy el que defino lo que está bien y mal, entonces la moral termina siendo subjetiva. Entonces, para que la moral sea objetiva, como ya muchos ateos a día de hoy reconocen incluso que la moral es objetiva, tiene que haber un fundamento de esa moral objetiva. ¿Quién define lo que está mal? ¿Cuál es esa brújula que a mí me indica que algo es bueno o malo? O sea, cuando yo veo una línea torcida, yo sé que la línea está torcida porque yo tengo un marco de referencia de lo que es una línea recta. Entonces, cuando yo veo una acción mala o buena, yo tengo que tener un marco de referencia de por qué esto es malo o bueno. Ese marco de referencia, ese estándar, tiene que ser trascendente al ser humano. O sea, ajeno al ser humano. Y aparte tiene que ser un estándar, como lo digo, de perfección moral. Algo donde yo diga, ok, esto es bueno en la medida en la que se acerque a ese estándar. Por ejemplo, nos seguimos imaginando la línea así, una línea completamente torcida. Bueno, pero ya quizás no tanto así, quizás así. Ah, bueno, ya esta línea es un poquito más perfecta que esta. ¿Por qué? Porque se acerca un poco al estándar de perfección. Una recta, claro. Que es una línea recta. Entonces, yo voy a definir lo que es bueno y malo en tanto que es más bueno cuando más se acerque a ese estándar de perfección y es más malo en cuanto se aleje de ese estándar de perfección. Entonces, ese estándar de perfección tiene que ser perfecto, tiene que ser trascendente al ser humano, y no solo eso, sino que aparte tiene que ser, ese estándar tiene que ser algo personal, algo capaz de emitir juicios morales para poder definir si lo que yo estoy haciendo es bueno o malo. O sea, literalmente he definido a Dios. Sí. Un estándar moral, personal, perfecto, trascendente al ser humano, que defina lo que está bien o no. Y ese estándar es Dios. El hecho de que yo pueda identificar que algo es malo, a mí me permite concluir que hay un estándar objetivo de moralidad que mientras me aleje de él, puedo decir que algo es malo. Y de esa manera es que la existencia del mal a mí me permite concluir que hay un Dios. Claro, porque si no, no tendríamos ese estándar de referencia, como bien comentas. Cada quien pondría su propio estándar. Exactamente. Cada ser humano pondría Eso su propio estándar y eso volvería a la moral completamente subjetiva, lo cual es completamente insostenible. Claro. Muy bien. Pues mira, nunca me había planteado la defensa de la existencia de Dios con este argumento, pero realmente es darle la vuelta, como aquí dicen en España, darle la vuelta a la tortilla. Vale, y en vez de coserla por este lado, la vamos a empezar a coser por el otro lado, ¿no? Así que esto es, en toda regla, darle la vuelta a la tortilla, y me parece un argumento excelente. Pasamos, como conclusión hemos mencionado hasta ahora 3 preguntas. Vamos con la cuarta. ¿Cuál debería ser entonces nuestra respuesta ante la existencia del mal? Bueno, fíjate, Edwin, nuestra respuesta ante la existencia del mal debería ser como la de Jesús. O sea, deberíamos seguir a quien la palabra busca revelarnos. A quien la palabra busca revelarnos. Ese debería ser nuestro esquema, nuestro modelo a seguir ante la existencia del mal. O sea, ¿cuál sería nuestra respuesta ante la existencia del mal? Bueno, de la misma forma en la que respondió Jesús a la existencia del mal. Porque algo tenemos que tener en cuenta, que Jesús, quien creemos que es Dios encarnado, no fue ajeno al mal. Porque pensamos que Dios es ajeno al mal. Como lo que tú me preguntabas hace rato al inicio, oye, ¿dónde está Dios cuando pasa esto? Bueno, ¿dónde está Dios siendo partícipe del mal que tú estás viviendo? Porque ese Dios vino a sufrir exactamente los mismos males y las mismas calamidades. Dice la palabra que siendo Dios no estimó ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres y sufriendo la muerte y muerte de cruz. Y fíjense cómo él mismo
cuando él está a punto de pasar por todo el proceso de flagelación, de crucifixión, pasaba por un estado terrible de estrés cuando está orando en el Getsemaní, donde la palabra dice que él derramaba, aquí está en Lucas 22:44, dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Este tema de las gotas de sangre, nosotros a veces pensamos que es una exageración, una hipérbole por parte del evangelista, pero la verdad es que esto es una condición médica que se llama hematidrosis. Y esto sucede cuando nos exponemos a un alto grado de estrés, que nuestros vasos sanguíneos se rompen y llegamos a derramar sangre mezclada con agua por nuestros poros. Es decir, Jesús estaba pasando por un alto grado de estrés. Claro, siendo Dios y siendo omnisciente, sabía todo lo que iba a pasar. Pero él no solo era plenamente Dios, era plenamente hombre. Claro. Y así como sabía todo lo que iba a pasar, sabía el sufrimiento que iba a padecer. Y si tú y yo sabemos irrefutablemente, indiscutiblemente, que vamos a pasar por un sufrimiento así, creo que pasaríamos por la misma agonía. Y él, ante esta agonía, leemos dos versículos atrás, que le dice al Padre: si quieres, pasa de mí esta copa. Si quieres, no me hagas pasar por este sufrimiento. Si quieres, evítame este gran dolor. Pero aquí está la respuesta que nosotros debemos tener ante el mal, lo que él dice a continuación: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hay mal, existe el mal, existe un Dios, tiene un propósito con ese mal, nos duele ese mal. Si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, entendiendo que ese mal a mí me va a llevar a un mejor lugar, me va a llevar hacia tu propósito, me va a llevar hacia tu voluntad buena, agradable y perfecta. Muy bien, y eso me lleva a la última pregunta, Gabriel, porque hasta ahora no habíamos hablado de Jesucristo, nos habíamos centrado en la existencia del mal, nos habíamos centrado en cómo la existencia del mal incluso lo podemos usar como un argumento casi definitivo para hablar de la existencia de Dios, pero ahora hemos introducido a Jesucristo en una conversación con el Padre, en el ejemplo concreto que tú has puesto, en ese ejemplo particular donde él conversa con el Padre y le dice: si tú quieres, pasa de mí esta copa, refiriéndose a todo lo que iba a padecer en las siguientes horas, que iba a acabar con su muerte en la cruz, ¿no? Clavado en una cruz, iba a terminar como un criminal de aquellos tiempos, muerto, ejecutado por una nación invasora, una nación pagana en aquel tiempo, como lo eran los romanos, ¿no? Entonces, la pregunta final que te hago es: ¿Jesucristo es la respuesta de Dios a la existencia del mal? Por supuesto que sí. Anteriormente vimos y lo dijimos: oye, bueno, ok, Él tiene un plan donde enjugará nuestras lágrimas, no habrá más dolor, no habrá muerte. Y dije, bueno, si Él quiere acabar con el mal, nos tiene que matar a todos. Pero segunda de Pedro también me dice que no queriendo que ninguno perezca, no quiere que perezcamos. Es decir, aquí hay un problema. Aquí hay un problema porque acabar con el mal implica acabar con nosotros. Pero Él no quiere que perezcamos, sino que vivamos en esa nueva creación donde no va a haber dolor, donde no va a haber muerte, donde no va a haber nada. ¿Sí? Al inicio, Dios nos hace criaturas libres, criaturas perfectas, pero nosotros decidimos pecar. Entró el pecado al mundo. Entonces, ahora, ¿qué tiene que pasar? Tenemos que desprendernos de ese pecado. Tenemos que desprendernos de ese pecado. ¿Cómo nos desprendemos de ese pecado? Y la respuesta está en Jesús. Y la respuesta justamente que Dios tiene a todo este plan es Cristo. ¿Por qué? Bueno, sencillo, y podemos hacer un recuento, que es literalmente esto que yo les voy a decir, es todo el plan.
de redención que se revela aquí. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Desde el Génesis se nos narra cómo el ser humano fue creado, cómo desobedecimos. Siendo creados, Dios nos puso reglas. En su momento, pues puso una simple norma de, mira, de todo árbol puedes comer menos de este. Pero ¿por qué Dios puso eso? ¿Por qué Dios permitió eso? ¿Por qué Dios puso ese árbol? Porque Dios no quiere robots. Dios no quiere gente que simplemente esté preestablecida, predeterminada a obedecer. Claro, es que de otra forma seríamos una planta, como un manzano, por ejemplo. Claro. El manzano da manzanas, quiera o no quiera, da manzanas. De hecho, no tiene la voluntad de dar limones. Dios solo quiere puede dar gente. manzana. Dios quiere gente que decida por Él. No simplemente que tu única opción sea yo. Yo quiero que tú decidas por mí, por eso te pongo un árbol. Ya bueno, si el árbol era alegórico, literal, da igual. El punto es que te puso algo y te dijo, no lo hagas. Puedes hacerlo, pero si lo haces, viene la muerte. Si no lo haces, pues vas a estar aquí conmigo. Decide tú. Decidimos pecar. Decidimos lo malo. Y como decidimos lo malo, fuimos destituidos de su gloria. ¿Por qué fuimos destituidos de su gloria? ¿Porque Él es malo? No, señores, sino que Dios es santo. Dios es un ser perfecto. Y Dios no puede habitar con el pecado, aunque quiera. Edwin, si me lo permites, sé que esta parte se está extendiendo un poco, pero me gustaría... No, pero bien. Plantear un buen análisis. Uno de los ejemplos que yo siempre pongo es el de una mujer en su día de bodas. Imagínense una mujer en su día de bodas, vestida con un traje blanco. Hermoso, precioso, bello, está en su día de bodas y resulta que la boda va a ser en una casa con un jardín, pero está lloviendo mucho, los niños están jugando en el patio, hay mucho lodo y los niños se ensucian, se llenan de lodo y resulta que uno de esos niños que está lleno de lodo ve a esta mujer vestida de novia, resulta que la mujer es su hermana y wow, la ve hermosa, preciosa, vestida de novia. Y esta mujer obviamente ama a su hermanito. Y el hermanito, cuando la ve tan hermosa, corre a abrazarla. Corre a abrazarla. Te ves hermosa, hermana. ¿Qué va a hacer la hermana el día de su boda, a pocos minutos de casarse, que ama a su hermanito y viene el hermanito sucio a abrazarla? ¿Qué va a hacer la hermanita? Va a rechazarlo. Va a decirle, no me toques. Claro. No porque no quiera, no porque no lo ame, sino porque está limpia, está pulcra, está perfecta para el día de su boda. No puede ensuciarse. Y lo mismo pasa en nuestra relación con Dios. Nosotros estamos sucios por el pecado. No es que Dios no nos ame y no quiere estar con nosotros, es que nosotros no podemos, porque no podemos ir en contra de la naturaleza de Dios, no podemos corromper su perfección. No podemos abrazarlo, no podemos acercarnos a Él, porque Él es perfecto, Él es limpio, Él es pulcro, no puede ensuciarse con nuestro pecado. Y por eso la palabra dice que fuimos destituidos de su gloria. Fuimos alejados. No solo eso que fuimos alejados, sino que recordemos lo que hablábamos al inicio con el tema de Sodoma y Gomorra, los amalecitas. Dios es justo. Dios no solo es santo. Primer atributo, Dios es justo. Edwin, ¿qué hace tu hijo cuando se porta mal? ¿Qué haces tú cuando tu hijo se porta mal? Lo castigas. Bueno, corregirlo, claro. Hay que castigarlo, porque soy justo, tengo que castigarlo. Y si nosotros... Porque además, si no lo corrijo, perdona que te interrumpa, si no lo corrijo, es peor para él, porque a lo mejor eso que está haciendo le va a hacer más daño, o le puede hacer daño en un futuro. Y es lo que pasa. Y Dios, como es justo, debe castigarnos. Debe castigarnos. Ahora, la propia Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Lo que nosotros merecemos por haber pecado contra Dios es morir. Es morir. Esa es su justicia. Nos creó. Pecamos, debe acabar con nosotros. Y no solamente una muerte física, sino una muerte espiritual. O sea, una muerte eterna, alejados por completo de su presencia. Debemos morir, eso es lo que merecemos. Entonces fíjense algo curioso, que aparte de que Dios es justo,
y es misericordioso, y esto es interesante, Edwin. De que es justo y de que es santo. Esto es muy interesante, porque esto no solamente le sirve a la audiencia, ya vimos una prueba para demostrar que Dios existe, pero ahora, ¿cómo yo sé que ese Dios es el Dios del cristianismo? Fíjate que hay un conflicto, hay una tensión entre la justicia y la misericordia de Dios. Porque aparte de que Dios es justo y es santo, también es misericordioso. Pero fíjate que hay un gran conflicto aquí, Edwin, y vamos a ponerle un ejemplo. Te lo pregunto a ti, Edwin. Tu hijo se porta mal. ¿Tienes hijo o hija? Me habías dicho, se me olvidó. Tengo ambas cosas. Tengo ambos. Okay. Una niña y un niño. ¿El mayor es niño? No, la mayor es niña, tiene 6 años. Perfecto. Aunque tengo uno mayor que tiene 19. Pero la de 6 años es la que está conmigo ahora. Vamos a poner de ejemplo mejor al de 19. Vale. Se porta mal. Pero tú eres un padre justo. ¿Qué haces? Pues corregirlo, y depende de lo que sea, castigarlo, pues con diferentes castigos, dependiendo de lo que haya hecho o dicho. Súper. Ahora vamos a suponer otro escenario. Eres misericordioso. Tu hijo se portó mal, pero eres misericordioso. ¿Qué haces? Bueno, le tengo que corregir de la misma forma, aunque me duela estar corrigiéndole. Ok, pero si eres misericordioso completamente, no lo corregirías. Porque tendrías misericordia de él. No lo castigarías. Ok, eso sí. No lo castigas. Pero entonces, si no lo castigas, ya no eres justo. Claro. Yo creo que yo en mi caso particular, yo le corregiría, aunque me dolería corregirlo. Es súper, pero fíjate la tensión que hay. Y es que si tú eres plenamente misericordioso, no puedes castigar. Claro. No puedes castigarlo. Porque eres misericordioso. Si lo castigas un poquito, entonces ya no eres misericordioso. O no completamente. Exacto. Eres misericordioso un poquito. Exacto. Y el problema es que en Dios tenemos la plenitud de todos estos atributos. Dios es plenamente misericordioso. ¿Cómo los compagina, no? Exacto. Dios es plenamente misericordioso. Entonces, si es plenamente misericordioso, no puede castigarnos. Pero si es plenamente justo, tiene que castigarnos. El problema es que si nos castiga, ya no es misericordioso. Entonces, fíjate que hay una tensión aquí. Nosotros no podemos ser plenamente misericordiosos ni plenamente justos. Y Dios se presenta como un ser plenamente misericordioso y plenamente justo. Entonces, si nos castiga, no es misericordioso, y si tiene misericordia, no es justo. Hay una contradicción en sus atributos. Claro. Es una contradicción. Y yo quiero que la audiencia entienda que esta contradicción la tienen absolutamente todos los dioses. El del Islam se presenta de la misma forma. Un Dios misericordioso y justo. El Dios del judaísmo, solo judaísmo, se presenta como un Dios misericordioso y justo. Pero hay un conflicto, hay una contradicción. Y si hay contradicción en alguno de sus atributos, entonces ese Dios es falso. Pero pasa algo muy curioso con el cristianismo. Y es que esta contradicción se resuelve, y el problema del mal se resuelve en la persona de Jesús. Porque así como nosotros merecemos ese castigo, y así como nosotros somos dignos de esa misericordia, no somos dignos, pero Dios quiere ser misericordioso con nosotros. Ahí es donde entra la figura de Cristo Jesús. Dios por amor, porque su palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo, y dice que Dios muestra su amor en que aún siendo pecadores, Cristo vino a morir por nosotros. Él se encarna en la persona de Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Va a la cruz, lleva nuestros pecados y recibe la ira, la justa ira de Dios. O sea, la ira de Dios se cumple. Se cumple en Cristo Jesús. Y no solo se cumple la justa ira de Dios, sino que se cumple su misericordia plenamente, porque ese castigo no lo recibimos nosotros, sino que lo recibe Jesucristo. Entonces fíjate cómo se complementa
la misericordia y la justicia de Dios de manera plena y perfecta. Ninguna otra religión tiene esto. Ninguna otra religión puede conciliar esta tensión que hay entre justicia y misericordia. Siempre se va a presentar como una contradicción que hace que la religión sea falsa, cosa que no pasa con el cristianismo, porque en Cristo Jesús se cumple plenamente la justicia y la misericordia de Dios. Ahora, Dios muere por nosotros para llevarse la culpa de nuestros pecados, y eso lo hace por todo el mundo. Es un regalo que no merecemos. Él lo hace por amor. Dice la palabra que siendo pecadores, aún siendo pecadores, Dios muestra su amor en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ajá. Por todos Él murió. Pero esto es un regalo, Edwin, que está sobre la mesa. A todos Claro. nos los dio, pero aún nosotros tenemos que tomar ese regalo, abrirlo y gozarnos de ese regalo. Y podemos decidir hacerlo o no hacerlo. Y podemos decidir hacerlo o no hacerlo, pero el regalo está ahí. ¿Y cómo se llama ese regalo? Se llama salvación. ¿Por qué se llama salvación? Porque nosotros estamos destituidos de su gloria por el pecado, pero ahora Él está muriendo por nuestro pecado, lo está perdonando, está limpiándonos de todo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros podamos volver a habitar en la presencia de Dios. Porque como no podemos hacerlo por el pecado, Él nos limpia de ese pecado para que nosotros volvamos a estar con Dios, reconciliarnos con Él. Entonces, la salvación es gratis. Ahí está el regalo. Pero el ser salvo depende de cada uno de nosotros. ¿Y cómo yo recibo esa salvación? ¿Cómo yo soy salvo? ¿Cómo abro ese regalo? Haciendo dos cosas: arrepintiéndome de mis pecados y depositando mi fe en aquel que murió por ellos. Cuando yo me arrepiento de mis pecados, que arrepentirme no es solo sentirme mal y tener remordimiento por eso, sino que arrepentimiento implica un cambio de dirección. Sí, importante esto, porque mucha gente piensa que eso es, bueno, yo me confieso mis pecados y ya está. Y ya sigo mi vida hasta la siguiente vez que me tenga que confesar y ya está. Pero lo que Dios ordena es un cambio de dirección, no es un solamente yo me siento mal porque lo hice mal, sino que nos llama de hecho el que mienta que deje de mentir, el que roba que deje de robar, ¿no? Es decir, el que peca, que somos todos, dejemos de pecar. Claro, es decir, un cambio imagínate, de sentido. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Eso es arrepentimiento. No solo confesarlo, no solo sentirme mal, sino apartarme de él. Cambio. Y no implica que ahora vamos a ser unos santitos con ángeles, con alitas de ángeles y nos vamos a ir volando porque somos perfectos. No, vamos a seguir fallando. Por supuesto que vamos a fallar porque no somos perfectos. Vamos a fallar. Pero ya no hacemos del pecado un estilo de vida. El pecado no es mi estilo de vida. Ahora cuando fallo, me duele mi espíritu. Eso es arrepentimiento. Cambio de dirección. Mi estilo de vida ya no es el pecado. Trato de ya no pecar. Y si fallo, me duele mi espíritu. Y así mismo ya instantáneamente me estoy arrepintiendo. Porque dice también la palabra que el corazón humillado y quebrantado el Señor no lo desprecia. Sí. Entonces, cuando yo me arrepiento de mi pecado y creo que verdaderamente Cristo murió por mí, ya yo hago efectivo ese sacrificio en mi vida. Ya yo recibo el regalo de la salvación. Y recibir este regalo implica que Cristo, a través de su sacrificio, me limpia. Con su sangre derramada en la cruz, limpia mi pecado. Limpia mi pecado y ahora yo puedo ser digno de entrar en la presencia de Dios. Ahora Dios, cuando me ve, no ve al Gabo pecador, ve la sangre de Jesús que se derramó. Y aquí hay muchas analogías hermosas que se pueden presentar. Yo una vez en una reunión de jóvenes puse el ejemplo como si nosotros tuviésemos un impermeable. Ajá. O sea, estamos sucios de pecado, pero Cristo
Es como ese impermeable que yo me pongo, con el cual yo ahora puedo abrazar a Dios, puedo abrazar a mi hermana, la de la boda. Ya no la abrazo porque estoy sucio y del sucio, sino que ya tengo un impermeable que es la sangre de Jesús, a través de la cual yo puedo abrazar a Dios. Y Dios ya no me ve a mí pecador, sino que ve la sangre de su Hijo derramada sobre mí y yo puedo habitar con Él en su presencia. Y es allí donde se hace efectivo esa promesa de Apocalipsis 21:4 que leímos. Ya no habrá más llanto, ya no habrá más muerte, ya no habrá más dolor. Ahora yo estoy habitando en la presencia de Dios. Cristo limpió mi pecado y yo soy salvo no por lo que yo hice, sino por lo que hizo Cristo en la cruz. Y ese sacrificio yo lo abrazo a través del arrepentimiento y la fe. Y soy digno de habitar nuevamente en su presencia. Amén. Y cuando hacemos eso, además suceden varias cosas en nuestra vida que Dios promete que van a suceder a través de su Espíritu Santo que nos da y nos sella. Por ejemplo, una de esas promesas es que cuando nosotros decidimos arrepentirnos de nuestros pecados de una manera genuina y confiar en que Cristo es el camino al Padre, que Cristo es el que pagó mi culpa en esa cruz, la culpa de mis pecados, dice que Dios nos sella con su Espíritu Santo y ahora somos propiedad suya. También nos dice que a partir de ese momento en que recibimos a Cristo, nosotros recibimos la autoridad o el poder de poder ser llamados hijos de Dios. Que hasta que no recibimos ese regalo, nosotros no somos hijos de Dios. Mucha gente dice, no, todos somos hijos de Dios. No. Lo que Dios dice en su palabra es que son hijos de Dios aquellos que han recibido a su Hijo, aquellos que han recibido a Cristo. Ellos son hijos de Dios, tienen poder de decir yo soy hijo de Dios, pero no por mí, no por lo que yo hice, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Ahora yo tengo esa autoridad de poder decir yo soy hijo de Dios. Y aparte suceden algunas cosas más, como recordando esa ilustración que has contado de la novia que tiene un vestido impoluto, le queda poco para casarse y rechaza a su hermano que viene de haberse revolcado en el lodo y está sucio, y no quiere decir que no le ame, sino que no puede permitir que le manche el vestido en ese momento, ¿no? Un vestido que está impoluto y que se va a casar. Es un momento muy importante. Dios nos limpia de todo pecado, como bien has mencionado, y pasamos de ser personas que nuestro pecado nos ha mantenido sucios, una ropa andrajosa, maloliente, sucia por el pecado, y ahora en Él somos limpios. Y aparte Jesús dice algo muy interesante. Dice que el que comete pecado es esclavo del pecado. Nosotros cuando vivimos a espaldas de Dios, sin Cristo en nuestro corazón, vivimos en esclavitud, vivimos presos de nuestros propios pecados. Sin embargo, cuando nos arrepentimos de una manera genuina y recibimos a Cristo en nuestro corazón y decidimos, Cristo, yo creo que lo que tú hiciste en la cruz es suficiente para salvarme y es lo único que yo necesito para ser salvo, para ser perdonado. Dios también promete que hay una cadena de pecado que nos ata a pecar, que es desatada, que es rota a causa de lo que Cristo hizo en la cruz. Así que en Cristo somos limpios y en Cristo somos libres, y ya podemos vivir una vida como Dios quiere que la vivamos, porque tenemos Espíritu Santo, tenemos a Cristo en nuestro corazón, y ahora sí podemos hacer algo diferente a lo que hacíamos antes cuando vivíamos a espaldas de Dios. Y es que todo el mérito también es de Cristo. Sí. Eso es muy importante tener en cuenta. Todo el mérito es de Cristo. Y cuando yo te decía que hay muchas analogías que se presentan con esto, es porque hace tiempo también había visto otra en la cual nosotros podemos acceder a la presencia de Dios, y que nosotros cuando estemos en ese momento es como que nosotros nos vamos a montar en una balanza que va a pesar cuán buenos fuimos, porque al final el estándar que demanda Dios para habitar en su presencia es perfección. Ajá. O sea, ¿qué tengo que hacer para habitar en la presencia de Dios, para ir al cielo? Ser perfecto. Ser perfecto. Ser perfecto como Él es perfecto. Y no lo somos. Sed santos como yo soy santo, dice su palabra. Tienes que ser perfecto. ¿Por qué? Porque Él es un ser perfecto. No puede habitar con seres imperfectos. Tienes que ser perfecto. Ah, bueno, pero ¿y nosotros somos perfectos? No, nadie es perfecto. Y entonces, ¿cómo vamos a habitar con Él? Porque Cristo es perfecto.
Y Cristo, en Cristo, es que nosotros habitamos en Él. ¿Por qué? Porque cuando entonces estemos, por ejemplo, ¿no?, en un escenario hipotético, estamos a la entrada y nosotros nos tenemos que montar en una balanza que va a pesar nuestra perfección para poder entrar. Cada persona se va a subir y no vamos a llegar al estándar de Dios. Va a ser como estos jueguitos que hay en las ferias, que tú con un mazo golpeas, ¡pa!, y se sube una campanita, ¡ping! ¿Sí sabes a lo que me refiero? Sí, todos vamos a golpear y todos va a ser... Pero... y no llega. Cuando el Hijo de Dios, cuando el que aceptó a Jesús como su Señor y Salvador, llegue al inicio de la fila y le toque golpear el mazo, Jesús es nuestro abogado. Y Jesús va a decir, espera, dame el mazo que yo golpeo por ti. Y Jesús es el que golpea. Y ahora nosotros entramos. ¿Por nuestros méritos? No. Por lo que Jesús hizo. En Cristo podemos ser perdonados, redimidos y podemos estar en la presencia de Dios. Totalmente, totalmente. Y eso es lo que enseña la palabra, eso es lo que Dios dice a través de su palabra. Así que a aquellos que han seguido estos capítulos de podcast, finalizamos aquí y finalizamos haciéndote un llamado, ¿no? Has escuchado a Gabriel explicando muy bien cómo Dios justo, Dios misericordioso, tiene que hacer justicia a causa del pecado, pero no puede hacer la causa de su misericordia, así que su forma de hacer justicia es venir él mismo, hacerse hombre, hacerse carne, hacerse débil como nosotros y morir en una cruz. Y esa es en la persona de Jesucristo. Ahora el llamado es, ¿quieres tú recibir ese regalo o no quieres recibirlo? Porque está en ti. Ya sabes que por tus propios medios no puedes alcanzar el cielo, porque Dios requiere perfección y santidad, pureza absoluta, y ni tú ni yo cumplimos ese estándar. Así que la única forma de entrar al cielo es Jesucristo, y es un regalo para ti, que a Él le costó morir en la cruz, pero para ti es un regalo. Entonces está en ti, tú que me oyes, querido oyente, si quieres recibir o no este regalo, pero yo te animo y te invito a dejar a un lado los prejuicios y al menos decirle, bueno, Dios, tú existes, dale una oportunidad en tu corazón. Dile a Cristo que entre en tu corazón, que te muestres, que te demuestre en tu corazón su existencia, lo que Él ha hecho por ti, y verás como si tú de una manera genuina abres tu corazón a Dios, abres tu corazón a Cristo, verás como Dios va a respaldar esa decisión y va a venir paz sobre ti, paz, reconciliación con Dios, pero vas a ver sobre todo cómo tu vida es realmente transformada, cómo el perdón de Dios viene a ti, y eso es maravilloso. La vida eterna y el perdón de pecados solamente está en Cristo, así que te invitamos a reconsiderar y considerar esta opción, porque realmente es el único camino al Padre. Jesucristo es la única verdad, y si quieres vida eterna, Él tiene vida eterna para ti, la tiene gratuita para ti, por gracia, por amor, por misericordia, pero tú debes aceptarlo, tú debes recibirlo, debes creerlo en tu corazón. Así que, Gabriel, no sé si quieres añadir algo más antes de finalizar esta conclusión. Bueno, todo lo que dijiste, es difícil añadir algo más a todo lo que tú dijiste, porque ese es el mensaje central. Como hablamos al inicio, ¿no? La solución al mal, a nuestro pecado, a todo, está en Cristo. Cristo es la respuesta. Cristo es la respuesta a todo, y creo que no hay mucho más que agregar. Invitar a las personas a eso, como tú lo mencionabas, es un regalo. Es un regalo. Dios, justamente ayer estábamos en un estudio bíblico en mi congregación y estaba leyendo el pasaje donde Jesús dice que Él no vino a juzgar al mundo. Jesús no vino a juzgar al mundo, sino vino a traer salvación. Y que el que lo rechaza, Él no lo juzga, sino que ya tiene quien lo juzgue. Y es la palabra que Él ha hablado.
Y esa palabra no se refiere a lo que él está diciendo en ese momento, se refiere a toda la palabra de Dios. Es decir, Dios no nos condena. Ya nosotros, eso es muy importante que quede en la mente de las personas, ya nosotros estamos condenados. No porque Dios nos haya condenado, nosotros mismos nos autocondenamos por nuestras decisiones. Porque dice la palabra, por cuanto todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Cada quien ha pecado. Todos hemos pecado. Y somos dignos de muerte. Hemos sido condenados por nuestras propias decisiones. Dios no nos ha condenado. Nosotros nos hemos condenado. Y Dios en Cristo no viene a condenarnos. Viene a salvarnos de esa condena en la que nosotros caímos. Exacto. Y la manera de traer esa salvación es a través de su persona, a través de su sacrificio que nos limpia y nos invita al arrepentimiento de pecados y a depositar nuestra fe. Cree en mí, arrepiéntete de tus pecados y sé salvo. No hay nada que hacer. Exacto. Por eso es que yo invito a las personas, no hay nada que hacer. No es por obra para que nadie se gloríe. Es por gracia. Es por gracia. No hay nada, absolutamente nada que hacer. Tú estás allí escuchando esto y ahorita mismo en tu corazón puede haber un arrepentimiento genuino y estás depositando tu fe en Cristo y sin hacer nada, sin pagarle a nadie, ya eres salvo en Cristo Jesús. Así es, así es. Así es. Y qué bueno eso que ha mencionado. Cristo no vino a condenar. Vino a salvar lo que ya estaba condenado. Nosotros en nuestros pecados ya estamos destituidos de la gloria de Dios, ya estamos condenados, ya estamos en muerte espiritual. Y lo que Él vino a hacer fue a salvar. Así que nada más que añadir. Muchísimas gracias por haber seguido estos capítulos de este podcast. Y gracias, Gabriel, por haber dispuesto tu tiempo para charlar conmigo ahora y hablar sobre este tema. Y esperamos realmente, sé que es un deseo también de Gabriel, sin ninguna lugar a duda, que esperamos que este podcast sea, aunque no da todas las respuestas a lo mejor a todos los asuntos, pero que a lo mejor te haya cargado con suficientes argumentos para defender tu fe, pero también suficientes argumentos para abrazar la fe en Cristo. Así que, Gabriel, muchísimas gracias. Y nada, seguramente que nos veremos en próximos podcasts en un futuro. Y te deseo que tengas un buen día, una buena semana. Y de corazón muy agradecido por tu tiempo y por haber dispuesto tu conocimiento también para compartirlo con nosotros. Gracias a ti, Edwin, por la invitación. Para mí un privilegio y gracias a toda la audiencia que ha llegado hasta el final de todos estos episodios. Gracias por haber dispuesto de su tiempo también para poder ver todo esto. Espero que haya sido de edificación para cada uno de ustedes, que haya dado herramientas para la defensa de su fe. Y sin nada más que agregar, despedirme de ustedes. Los amo a todos en Cristo Jesús y que se encuentren muy bien. Les deseo muchas bendiciones. Muy bien. Hasta luego y nos vemos en el siguiente podcast de Ahora Évora. Hasta luego.